Y bueno, gente, ahora llegó el momento de hablar de The Special One, de José Mourinho, probablemente de los mejores entrenadores del siglo y también de la historia del fútbol, me animo a decir. Creo que, siendo objetivo, por más que yo tenga una debilidad por él, hay que admitir que va en decadencia su carrera. Creo que lo mejor de él fue en el Porto en sus comienzos, Chelsea, Inter, Real Madrid, su vuelta al Chelsea. Después tengo un gran recuerdo de Mourinho en United, pero ya Tottenham, Roma, Fenerbahce terminó saliendo un poco del eje. De todas maneras, supo ser el mejor entrenador del mundo, supo ganar Champions, supo ganar un montón de cosas. Y hay un dato de Mourinho que siempre que lo digo, wow, ¿cómo puede ser que ese dato sea verdad? Pero Mourinho estuvo 9 años sin perder un partido como local en la liga. En la liga del equipo que él dirigía, obviamente, no la liga española únicamente. 150 partidos consecutivos sin perder como local por liga. De febrero del 2002 hasta abril del 2011. En Porto, Chelsea, Inter y Real Madrid. Son 9 años. Es más, en sus primeros 11 años como entrenador, su balance en liga como local eran 138 victorias, 29 empates, 2 derrotas. O sea, de 169 partidos que dirigió como local, había perdido solamente 2. La verdad, Mourinho ha sido un excelente entrenador, creo que no descubro nada diciendo esto. Una Champions con el Porto, un triplete con el Inter, pero también para muchos era un villano. Por eso vamos a reaccionar a este video que me han mandado y que tengo mucha ganas de verlo para recordar un poco lo que fue también Mourinho. Creo yo que a su carrera le faltó una Champions con el Chelsea, que estuvo muy cerca de ganarla, y una Champions con el Real Madrid, que también estuvo muy cerca de ganarla. Imagínense a Mou con 4 Champions ganadas en 4 equipos distintos, algo que podría haber logrado tranquilamente, y el destino quiso que eso no sea así. Vamos con el video que dice: el villano que el fútbol necesitaba, la historia de José Mourinho. A ver. Entrenadores hay muchos, pero como él ninguno. Nadie tiene esa personalidad, esa confianza en sí mismo, ese descaro de hacer lo que le da la gana. Ese video de Mourinho haciendo así, mandando a callar, lo vimos tantas veces. Al final por algo le dicen The Special One. José Mourinho es uno de los mejores entrenadores de la historia. Cuenta con un palmarés envidiable en las que destacan 2 Champions, y una de ellas fue un triplete con el Inter. Pero antes de ser entrenador no lo tuvo nada fácil, pues empezó desde lo más abajo dirigiendo una secundaria. Esta es la historia de José Mourinho, mejor conocido como The Special One. José Mourinho nació en Setúbal, Portugal, el 26 de enero de 1963. José creció en una familia tradicional de clase media alta, con su padre José Manuel Mourinho Félix, quien fue portero profesional y luego sería entrenador, y con su madre María Yole dos Santos, quien viene de una familia adinerada. Además, su abuelo era presidente del Vitória de Setúbal, el equipo de su pueblo. Desde joven Mourinho solo tenía una pasión: el fútbol. Aunque jugó el fútbol en su juventud en equipos como los Belenenses y el Río Ave, pronto se dio cuenta que no era lo suficientemente bueno como jugador, lo que lo llevó a enfocarse en ser entrenador. Desde niño mostró habilidades para gestionar equipos, ayudando a su padre a hacer informes de los rivales. A pesar de su amor por el fútbol, su madre lo convenció de estudiar. Entró en la universidad para estudiar administración. Sin embargo, pronto supo que no tenía futuro en esa profesión y cambió un grado de educación física, aunque no destacó en los estudios debido a su falta de interés, incluso repitiendo un curso por una pelea con su profesor de matemáticas. Es muy difícil ser entrenador sin haber jugado al fútbol. La mayoría de los entrenadores, sean buenos jugadores, sean malos jugadores, antes de ser entrenadores fueron futbolistas. Y bueno, ahí es mucho más fácil, ¿no? Si compartiste vestuario, si tuviste entrenadores buenos. En cambio, en este caso no fue jugador y aún así es de los mejores. Creo que vale mucho eso también. Siempre mostró su orgullo desde joven. Mourinho viajó a Escocia a sacar su título de entrenador de la UEFA y comenzó como entrenador en una secundaria de Portugal. Luego, con la ayuda de algunos contactos, tuvo la oportunidad de ser el asistente técnico de Manuel Fernández en el Estrela de Amadora y más tarde en el Vitória de Setúbal. Mientras tanto, estudiaba idiomas en caso de surgir oportunidades en otros países. En 1992, Mourinho se convirtió en el traductor del técnico inglés Bobby Robson en el Sporting de Lisboa. Mira cómo fue escalando de a poco Mourinho. Esto fue gracias a la recomendación de Manuel Fernández. Se ganó la confianza de Robson como traductor y ocasionalmente brindaba consejos tácticos. Luego acompañaría a Robson al Porto y después al FC Barcelona, esta vez como su segundo entrenador, ya no solo como su traductor. Eso es tremendo, Mourinho trabajó en el Barcelona. Su tiempo en Barcelona marcó un punto de inflexión en su vida. Ganaron la Copa del Rey con Bobby, en donde Mourinho tradujo este mensaje: hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Después de la destitución de Robson, Mourinho permaneció en el cuerpo técnico del Barça bajo la dirección de Luis Van Gaal, y luego se convirtió en el auxiliar técnico tras la salida de Ronald Koeman. Tremendo eso, mirá los nombres que había. Su etapa en el Barça fue clave en la historia del fútbol, pues era el inicio de una rivalidad histórica, una de las más importantes que han existido. En el Barça conoció al futbolista Josep Guardiola,
con quien desarrolló una gran amistad. Ven esa foto, por ejemplo, a mí me parece una locura. Mourinho y Guardiola futbolista y Mourinho ayudante en el Barcelona. Sabiendo lo que terminó siendo esta rivalidad como entrenadores, es impresionante ver esto. Aparte, Mourinho arrancó a ser exitoso como entrenador, apenas empezó, al igual que Guardiola. Pero claro, Mou en 2008, por ejemplo, ya era campeón de casi todo, básicamente. Era un técnico recontra glorioso. Y Guardiola todavía ni siquiera había dirigido un solo partido como técnico. Hubiese sido increíble que Guardiola y Mourinho sean compatibles en el prime de los dos, por así decirlo, ¿no? Porque fue una rivalidad, pero imagínense a Guardiola dirigiendo del 2000 al 2010, como Mourinho. Era Messi y Cristiano, literal. Amistad, al igual que con Luis Enrique. Y aquí los tienen a los tres, una foto histórica. Es verdad, mira esa foto. Luis Enrique, Guardiola y Mourinho. 3 entrenadores que ganaron el triplete. Y sin saberlo en este momento, estos tres serían futuros campeones de la Champions League, los tres como entrenador. Sin embargo, en el año 2000 Mourinho fue despedido, debido a la llegada de un nuevo técnico, Lorenzo Serra Ferrer. Mourinho estaba listo para salir a calentar, pues era momento de entrar al verdadero juego del fútbol, ser el primer entrenador. Mourinho rechazó la invitación de Bobby Robson para ser su auxiliar en el Newcastle y buscó ser primer entrenador. El Benfica fue el primer equipo que le ofreció la oportunidad, pero tras un cambio de presidente renunció tras 9 jornadas al no sentirse deseado. Luego dirigió a Leiria, llevándolo a la 5ª posición de la liga, para después unirse al Porto, el segundo equipo más exitoso de Portugal. Mourinho llegó al Porto en una situación muy complicada y los llevó a la 3ª posición, prometiendo ganar la liga el siguiente año y cumplió su palabra, logrando el título con 86 puntos y ganando la Copa de la UEFA ante el Celtic. Lo más impresionante es que llevó el Porto a la final de la Champions y venció al Mónaco 3-0, obteniendo la Copa de Europa, una hazaña tremenda que hasta la fecha sigue siendo recordada. ¡Qué animal! Ganó la Champions con el Porto, Mourinho, en su 3er año como entrenador. ¡Está loco! Ser campeón de Champions al Porto fue histórico. Después de eso, el Chelsea lo buscó. Inicialmente rechazó el proyecto al considerarlo incierto y solo centrado en dinero, pero pronto cambiaría de opinión al ver el contrato. Mourinho llegó al Chelsea, convirtiéndose en el entrenador mejor pagado del mundo, con un salario de 4,2 millones de euros al año. Y estas fueron sus palabras en su presentación. Por favor, no me llamen arrogante, pero soy campeón europeo y pienso que soy un tipo especial. De ahí provino el apodo de Special One. Mourinho fichó a Carvalho del Porto y el presidente Abramovich le prometió que le iba a traer el delantero que él quisiera. Bueno, a Carvalho se lo llevó a todos lados. Primero lo vio en el Porto, después al Chelsea, después al Real Madrid. Tremendo defensor Carvalho. Mourinho lo tenía claro. Ese era Didier Drogba del Marsella, a pesar de que el presidente prefería a Ronaldinho. Mourinho solo dijo: señor Abramovich, usted pague y no hable. Su primera temporada fue histórica. Qué tremendo igual, ¿eh? Mourinho pidió a Drogba porque había jugado un gran partido contra el Porto en el Marsella y le gustó cómo jugó. Y Drogba terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas del Chelsea. Ganó la Premier League con 95 puntos, un récord de la competición y la primera liga del Chelsea en 50 años. También 95 puntos. ganó la Copa de la Liga ante el Liverpool. En 2005 repitió el título de liga venciendo al Manchester United. Y en 2006 buscaba el tricampeonato, pero no pudo conseguirlo aunque obtuvo la Copa de la Liga y la FA Cup. En 2007 el Chelsea tuvo 64 partidos invicto en casa, pero Mourinho dejó el club tras una serie de malos resultados. Aún así, su etapa en el Chelsea fue más que exitosa, solo perdiendo un partido en casa y fue contra el Barcelona en Champions. Y hablando del Barcelona, en 2008 el técnico Frank Rijkaard fue destituido del FC Barcelona, dejando vacante el puesto de entrenador. Joan Laporta, el presidente del Barça, consideró a Mourinho como una opción para el cargo. Mourinho era una sensación en Europa y además tiene experiencia previa en el Barça. Sin embargo, Johan Cruyff, la leyenda del Barcelona y consejero de Laporta, él se interpuso en la decisión. Cruyff argumentó que el estilo de Mourinho no encajaba en el Barcelona y propuso a Josep Guardiola, el entrenador del Barcelona B y antiguo amigo de Mourinho. Bueno, como la vio Cruyff igual, ¿eh? Esta decisión dejó a Mourinho resentido con el Barça, por considerar un técnico sin experiencia por encima de él. Así nació una nueva rivalidad. Mourinho finalmente fichó con el Inter de Milán, siendo otra vez el técnico mejor pagado del mundo con 9 millones de euros por temporada. En su primera temporada Mucho más que en el Chelsea. logró ganar la Serie A y la Supercopa de Italia, con Zlatan Ibrahimovic como una figura destacada, además de tener a Julio César, Snyder, Milito, entre otros. Samuel, Maicon, Zanetti, Cambiaso, Lucio, Stankovic, equipazo. Pero ese año el Barça de Guardiola llegó a la cima del mundo, ganando el famoso sextete, siendo reconocido como el mejor equipo del mundo. La rivalidad entre Mourinho y Guardiola se hizo evidente cuando se enfrentaron en la Champions, en el año 2010. El Inter eliminó al Barcelona en la semifinal de Europa, y Mourinho celebró de esta manera su venganza, una venganza contra la directiva del Barça que no lo eligió como entrenador. El Inter ganó la Champions League y consiguió un triplete histórico, Liga, Copa y Champions, justo después del triplete del Barça, iniciando la verdadera guerra entre los dos técnicos. El Inter contaba en sus filas con Samuel Eto'o, quien había jugado anteriormente en el Barcelona y en el Real Madrid. Y hablando del Real Madrid, en 2010 Florentino Pérez despidió al técnico Manuel Pellegrini y buscó traer al portugués José Mourinho, quien venía de ganar un triplete. Mourinho llegaba al Real Madrid y tenía un objetivo: acabar con el reinado del Barcelona de Pep Guardiola. El inicio de Mourinho en la liga fue prometedor, acumulando 19 partidos sin perder. Sin embargo, llegó el esperado clásico contra el Barcelona, y fue una de las noches más tristes para Mourinho. El Real Madrid sufrió una brillante derrota de 5-0. ¡Puf!
Tremendo esto, 5-0 a Mourinho y a Cristiano. El equipazo que puso el Madrid ese día encima. Conocida como La Manita. En 2011 se anunció un evento histórico. 4 clásicos en menos de un mes. Barcelona contra Real Madrid, Messi contra Cristiano, Guardiola contra Mourinho. Comenzaba la batalla real. El prime del fútbol. El primer clásico fue un empate, y el segundo fue la final de la Copa del Rey. El Madrid le ganó la Copa al Barcelona con un gol de Cristiano en la prórroga, y rompiendo una sequía de títulos importante, además de generar buenas sensaciones para la Champions. Llegaba el tercer duelo, la semifinal de la Champions, pero el Real Madrid perdió 2-0 en la ida ante el Barcelona con 2 goles de Messi, con una polémica en el partido con una tarjeta roja a Pepe. Mourinho dijo esto en rueda de prensa. Y mi cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué no dejan los otros equipos jugar contra ellos? Y Guardiola le contestó de esta manera. Él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Finalmente el último duelo fue la vuelta de la semifinal de la Champions, que terminaría en empate. El Barcelona llegó a la final de la Champions y ganó su cuarta copa frente al Manchester United, además de la Liga. Pero el Real Madrid buscaría revancha. La rivalidad entre Mourinho y Guardiola fue intensa, y al técnico portugués se le acusó de tácticas agresivas. En 2012, Mourinho le ganaría la partida a Guardiola en el Clásico de Liga, asegurando el título liguero con un récord histórico de 100 puntos. El Madrid jugaba con un estilo de contragolpe espectacular. Guardiola dejó el Barcelona en 2012. Ese fue el mejor Madrid de Mourinho, el del 2012, que ganó la Liga de 100 puntos y que mereció ganar la Champions. Queda eliminado en semis por penales contra el Bayern en un partido que podría haber ganado tranquilamente. Inclusive iba ganando 2-0 a los 20 minutos. Después descontó Robben y bueno, nunca más pudo ponerse en ventaja de vuelta por 2 goles. Y el duelo entre ambos técnicos terminó con 5 victorias para Guardiola, 2 para Mourinho y 4 empates. Mourinho fue destituido en 2013 sin ganar la Champions, aunque esta temporada venció al Barça de Vilanova en la final de la Supercopa. Mourinho se fue, aunque para muchos su legado en el equipo fue clave para los éxitos de los siguientes años. La rivalidad con Guardiola quedó marcado en la historia del fútbol. Mourinho volvió al Chelsea por segunda vez, regresaba después de 6 años, y en agosto del 2013 se enfrentó de nuevo a Pep Guardiola, esta vez dirigiendo al Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Europa. Partidazo, 2-2 y gana el Bayern por penales. Guardiola ganaría el duelo por penales. Su segunda etapa con el Chelsea fue un éxito, pues a pesar de quedar en tercer lugar en su primera temporada, consiguió ganar otra vez el título de Liga en el año 2015. En el siguiente año abandonó otra vez al Chelsea, y esta vez sería un grande de Inglaterra. ¿Cómo ganaba Premiers en Mourinho, Bueno, en 2015 hace que vuelva a Drogba al Chelsea, un crack. Mourinho llegaba al Manchester United. El objetivo era llevar al United a lo más alto de la tabla. Lamentablemente solo pudo ganar una Europa League con el equipo, y no consiguió la Liga. Lo interesante es que volvió a enfrentarse a Igual ganó como 3 títulos en su primera temporada. Ganó la Europa League, la Carabao Cup y la Community Shield. Bastante bien. Guardiola en un clásico, en el derby de Manchester. Después de aquí la carrera de Mourinho fue en declive. Mourinho llegó al Tottenham. Lo haría como sustituto de Pochettino, pero el equipo nunca arrancó al mando del portugués. Y luego firmaría con la Roma, en donde pudo ganar la Conference League y romper su mala racha de años sin títulos, siendo el primer técnico en ganar la Champions, la Europa League y la Conference League. Es un buen dato ese. El tema es que la Conference League se juega hace muy poco. El siguiente año perdió la final de la Europa League en penales. Su peor enemigo siempre fue la tanda de penales. Al final Mourinho siempre será recordado como uno de los mejores técnicos de la historia. Y la principal cualidad de Mou fue su liderazgo, pues todos sus jugadores estaban dispuestos a ir a la guerra por él. Amado por muchos, odiado por otros. Su estilo no agrada a una parte de los aficionados, pero nadie puede negar que este tipo es especial. Dice lo que siente. Es una persona real que no finge y va de cara. Siempre será recordado a lo largo de la historia, siendo uno de los entrenadores más destacados de este deporte. El villano que necesitaba el fútbol. Y sin más que decir, por la historia de José Mourinho. ¡Wow! La historia de Mou. ¡Qué pedazo de entrenador! Mamita querida.